Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Listo para compartir con ustedes este tema de hoy miércoles de ceniza. Y vamos a analizar exactamente una frase que se menciona cada vez que usted va o iba a la iglesia un día como hoy a colocarse la cruz en la frente. Polvo eres y en polvo te convertirás. Esa frase, ¿qué significado tiene? ¿Qué ha dejado como huella en el pensamiento de la humanidad? Cada vez que desde, ¿cuánto? 1700 años, cuando se constituye el credo, la Iglesia Católica, se menciona en cada feligrés. Cómo ha dejado en la conciencia colectiva de gran parte de la humanidad ese concepto de que somos polvo porque venimos de él y volveremos a él. Cualquiera puede decir, pues claro, pues nosotros venimos de la tierra, salimos de la tierra y cuando nos entierran igual vamos para la tierra. Con esa simplicidad se puede asumir la interpretación de dicho símbolo. Pero más allá de eso, y buscando en profundidad, podemos descubrir interesantes situaciones que nos pondrán a nosotros en una perspectiva diferente de lo que significan fechas como hoy o frases como las que se mencionaron hoy y que muchas personas escucharon, algunos por primera vez, otros vienen escuchando cada año, que no pierden, digamos, el hábito de aprovechar el miércoles de ceniza. Bueno, hay otra cosa que también gira en torno al tema, y es que el miércoles de ceniza es posterior a los 4 días de carnaval que se celebran en algunas ciudades del mundo. Por ejemplo, donde yo soy, Barranquilla, se hace uno de los carnavales más resonados de América Latina y por qué no del mundo, pero no es el único o la única ciudad donde se festejan 4 días de carnaval, también en Brasil, en Alemania, en muchos países y en muchas ciudades. Pero hay ciudades donde no se celebran los carnavales, por lo tanto, el análisis del miércoles de ceniza como posterior a 4 días de derroche, desenfreno y extralimitaciones en las sensaciones corporales, también hay que analizarlo de la perspectiva de que pues quien nunca ha asistido o no le gustan los carnavales, pero cómo a pesar de eso, o que en su ciudad no se celebre esto, pero cómo a pesar de que eso no está allí, el miércoles de ceniza tiene una implicación muy potente en el imaginario colectivo. Ha dejado una base de enseñanzas que hasta el sol de hoy, amigos oyentes, desafortunadamente se replica todos los años. Así que bienvenidos al programa. Vamos a iniciar recordando precisamente cómo se define un día como hoy, miércoles de ceniza. Bien, miércoles de ceniza, según la tradición cristiana, católica cristiana, el día en que comienza la cuaresma. Hoy comienzan 40 días, la cuaresma 40 días, y al finalizar comienza la Semana Santa dentro del rito católico, cristiano católico. El periodo de 40 días que simboliza, ojo con esto, el tiempo que Jesús pasó vagando por el desierto y que precede en la Semana Santa. Se caracteriza por promover en estos 40 días el ayuno, la abstinencia, el recogimiento, la oración y el examen de conciencia de los cristianos que quieran purgar sus pecados y acercarse a la pulcritud moral de la iglesia. Y aquí es donde pues empata el tema de los carnavales, que siempre se ha interpretado como la carne de Baal, el desenfreno y todo esto. Los deseos satisfechos para la carne. Y ahí el hombre peca. Excesos, comidas, bebidas, drogas o cualquier otra cosa. Sin embargo, resumir que la actividad de desenfreno en la vida de los seres humanos es solo con unas fiestas o unos carnavales, pues es realmente conocer lo que hacemos los 365 días del año, que muchas oportunidades también son enmarcados por los excesos. Por lo tanto, vendría siendo como un periodo en el que el ser humano, de acuerdo a la tradición, rememora los 40 días que Jesús pasó vagando en el desierto, que fue tentado
y que pudo salir victorioso de esa tentación. Igualmente, el ser humano, en este rito, por supuesto, estoy planteando lo que nos enseñan, debe pasar por encima de las pruebas que la carne y que los deseos de las tentaciones le colocan para entrar en un periodo, desde hoy, de recogimiento, de abstinencia, marcado en el inicio de un símbolo que es el que me quiero referir hoy. Las cenizas y el polvo. ¿Ok? Vamos a centrarnos allí. No vamos a hablar de carnavales ni de su significado, ni de todo ese contexto, pero sí vamos a hablar de la frase. Pero para hablar de la frase vamos a entender cositas antes. Históricamente, el miércoles de ceniza, ¿lo han pillado? Ceniza, miércoles de ceniza. ¿Por qué ceniza? ¿Qué tiene que ver la ceniza, el polvo, el arrepentimiento y todo esto? El miércoles de ceniza tiene sus antecedentes en la tradición judía. Ya. Entonces presten atención. Esto está relacionado con el judaísmo. El judaísmo con la adoración a Yahvé. Así que Yahvé está metido en esta película. El Elohim Yahvé está metido en esta película. Es una tradición que tiene un antecedente netamente judío. Y recuerden ustedes que el judaísmo y su tradición se mezcla, se cuela, se introduce erróneamente, desgraciadamente, en el 325, un evento que marcó la historia de gran parte de la humanidad. El Concilio de Nicea, donde se toma esa tradición judía, se mezcla con el mensaje de Jesús, creyendo que es lo mismo, o por lo menos lo hicieron mezclar. Y esto sale al mundo como una tradición, la famosa tradición judeocristiana. Y en ese orden de ideas, muchas de las fiestas que celebramos tienen realmente una tradición judía. Y si hablamos de esa tradición, vuelvo y repito, del Elohim Yahvé. Por lo tanto, no tiene nada que ver con Jesús. Ya hemos planteado en el programa las diferencias que hay, las diferencias notables de lo que representó esta entidad demoníaca que se hizo pasar por Dios, que eligió este pueblo, con lo que es realmente un mensajero estelar del tipo crístico como lo fue Jesús, nacido en estas tierras y que no solamente anduvo por allí, sino que compartió conocimientos en otros lugares. Entonces los judíos, amigos oyentes, se cubrían, y aquí empieza el entendimiento de las cenizas. Los judíos se cubrían el cuerpo con ceniza para demostrar que intentaban acercarse a Jehová Elohim. Y esa costumbre fue adoptada por los cristianos de una forma distinta a la actual. ¿Ok? Entonces tenemos una claridad aquí. Primero, era una forma, digamos, un símbolo que utilizaron ellos. Ahorita vamos a ver si es tan simbólico nada más. Para acercarse, para, digamos, encontrar regocijo o perdón a su deidad, a su Elohim, Jehová. El Elohim Jehová. Luego, pues ya los cristianos toman esto y lo adaptan a una forma diferente. Pero vamos a leer cómo en el Antiguo Testamento las cenizas tienen que ver con arrepentimiento, con luto, con muerte. Algo que está asociado directamente a esa práctica y tradición con un ser que no era Dios, sino un Elohim. Entonces, lo podemos encontrar, por ejemplo, hay varias citas que hablan de esa ceniza o lo que representó para la tradición judía ese símbolo. Vamos a encontrarlo en Job 42, 4, 7, también en Daniel, también en otro versículo o capítulo de Job. Pero este es claro. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjate, entonces está simbolizando el arrepentimiento. Es decir, que mis pasos se han desviado, como dice, por tanto me aborrezco. Mis pasos se han desviado a tus dictámenes, a tus normas, a tus leyes, a lo que te agrada. Por lo tanto, me arrepiento. Entonces tiene ese sentido de arrepentimiento que el miércoles de ceniza en el catolicismo también se expresa, luego de haberme desviado, ¿no?, en los excesos de la carne. Me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí va. Me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, ¿qué significa esta tradición? Bueno, sigamos investigando y aquí vamos a encontrar detalles muy, pero muy interesantes. Aquí, en términos generales, en esta gráfica, podemos entender
varios aspectos de lo que estoy hablando. ¿Por qué las cenizas? Bueno, esto según la tradición, ténganlo en cuenta. El significado del miércoles de ceniza. Las cenizas eran usadas como símbolo de arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos en Job, ustedes lo leyeron conmigo. Símbolo de arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Son un signo público, y esta parte comienza a develar, ¿no? Son un símbolo público de nuestro intento por morir a los deseos del mundo y vivir en Cristo. Claro, ya aquí es la mezcla que hace el catolicismo, luego del Concilio de Nicea, de una tradición judía con Jesús, que no debería mezclarse, pero por eso es que llega a nuestros días. También simbolizan el luto, en este caso por nuestro pecado. El luto, las cenizas están relacionadas con el luto y el pecado. El luto por nuestro pecado. Ahora, como todo esto tiene una tradición basada en los judíos, recuerden un detalle no menor. Recuerden que según el Elohim Yahvé, el pecado se pagaba con la muerte. Es decir, hay citas que donde los judíos, voy a referirme a los judíos, violentaban un mandato de Yahvé, podían pagar esa falta con la muerte. Por eso es que se relaciona la ceniza, el luto y el pecado. De hecho, luego saca una concesión que es el sacrificio de animales, como expiación de pecado, para que no muriese el que violó un pecado en esa antigua tradición judía, de cada judío con su Elohim Yahvé. Entonces se le daba la oportunidad al pecador de entregar en ofrenda un animal que muriese por él, limpiando el pecado a través de ese sacrificio. Bueno, el Elohim Yahvé aprovechaba dichos sacrificios para alimentarse de la carne, de las libaciones, como dice el Levítico, de la sangre, la carne y todo esto. Era un ser corpóreo que tenía necesidades como reptiliano que fue. Entonces, ese dato me parece importantísimo porque comenzamos a relacionar el pecado, el arrepentimiento, la ceniza con luto. Y luto es muerte, ¿ok? Entonces vamos a recordar algo que ya habíamos estudiado en nuestros programas anteriores sobre Jehová celoso y castigador. ¿Qué significado tiene lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a encontrar unas citas que claramente nos ayudan a ver qué pasaba con el que pecaba. Deuteronomio 16:15. No andaréis en pos de dioses ajenos. O sea, Elohim que no eran de por allí. De Elohim que no era él, ¿no? No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses que están en vuestro contorno. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, la desobediencia, la adoración a un Dios distinto a él mismo, se pagaba con la muerte. Aquí lo dice, te destruiré. En medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Ese era un pecado, ¿verdad? Adorar al que no era. También lo podemos encontrar en Éxodo. ¿Qué dice el Éxodo? Tengo un ruido aquí, vamos a colocarlo aquí, ahora sí. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, refiriéndose a otras figuras, a otros dioses, a otros Elohim, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vean ustedes eso. Vean ustedes eso. Yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el último lo tenemos en Nahum, son varios, pero aquí de los que le traigo en lista. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga con sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. El pecado en los tiempos de Yahvé se pagaba con la muerte. Si no recuerden lo que le pasó a los que adoraron el becerro de oro. Mandó a que el mismo pueblo se matara entre ellos mismos por un pecado, por adorar a otra entidad, a otra deidad, igual que él, ¿no? Eran todos iguales, solo que él era Dios celoso y posesivo, como muy bien dice el documento bíblico. Entonces, alejarse del mandato de Yahvé significa
pecado. Y el pecado es la muerte. Por lo tanto, la ceniza es el símbolo de la destrucción, de la muerte por el pecado. La ceniza es símbolo de muerte y de luto. Y miren lo curioso que cuando la gente va a la iglesia y se coloca las cenizas, el símbolo que le colocan es la cruz. Y recuerde que la cruz realmente es un símbolo de muerte. La cruz no solamente fue utilizada para crucificar a Jesús, sino que se utilizó en la antigüedad en muchas oportunidades. Un símbolo de muerte. Y miren cómo encaja también el símbolo dentro de lo que estamos hablando. Claro que se disfraza con la cruz de la redención de Jesucristo. Bueno, todo lo bonito que puede sonar. Sí, porque se me olvidaba decirles que todo esto se puede presentar como lo presentan los curas, bueno, la gente en la iglesia, con términos muy hermosos de arrepentimiento, de mirar para adentro, de ayunar, sí, todo eso lo puede hacer las personas, pero el origen de esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿verdad? Bien, sigamos. Aquí estamos bien al aire, sí, ok, no hay ningún problema. Veo que ya hubo algo raro. Bueno, en la actualidad, ¿cómo se vive esta celebración? ¿Podemos llamarlo? Sí. Actualmente, nos dice la información, la costumbre marca que a los cristianos se les impone una cruz de ceniza. Entonces ahí están los dos símbolos. Cruz de muerte, ceniza, luto, muerte también. En la frente. La frente también es un símbolo ¿de qué? De los pensamientos. A esta humanidad, amigos oyentes, se ha atentado contra ella desde su forma de pensar, desde su forma de pensamiento. Se ha instaurado una serie de creencias, de mitos, de ritos, de falsas tradiciones que limitan la capacidad que tiene para saber quién es en esencia. Y si no sabemos quiénes somos en esencia, prácticamente estamos como respirando, pero no viviendo en la esencia original. Muertos, como lo dijo Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ahí el símbolo encaja, ¿no? Cruz de ceniza en la frente, mientras se pronuncian las siguientes palabras. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. El Evangelio, pues, el mensaje de Jesús. Pero antes está esa famosa frase, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces ya ahí aparece otro símbolo. Estamos hablando de ceniza, muerte, luto y en el tema católico, cruz, que también es un símbolo de muerte. La muerte por el pecado. Es decir, que en el momento en que el ser humano no se arrepiente, no se sujeta a la disposición de Dios, en este caso quien impuso esto fue el Elohim Yahvé, y moldeado y acomodado por la Iglesia Católica, entonces estamos contra el mismo Dios. Y estar contra el mismo Dios, amigos, nadie quisiera eso en la creencia, ¿no? En el dogma. Así, durante el miércoles de ceniza, amigos, al igual que todos los viernes previos al domingo de resurrección, quienes practican esto, se debe practicar la abstinencia desde los 14 años y el ayuno desde los 18 a los 53 años. El primero de estos mandatos consiste en no comer nada de carne durante ese día y el ayuno. Por otra parte, en realizar una única comida en todo el día. ¿Eso cuándo se tiene que hacer? El miércoles de ceniza. No solamente las personas van y se ponen la cruz o les ponen la cruz, sino que debe practicar hoy la abstinencia, ¿sí? Y guardar ayuno. Y de aquí a la Semana Santa tendrán que hacerlo todos los domingos. Los domingos tendrán que practicar la abstinencia, nada de sexo, nada de alcohol, nada de excesos, cero carnes, toda la cosa, ¿no? Y en oración. Hay quienes en su tradición intentan hacerlo. Pero bueno, ya ese es el acomodo de lo que originalmente significó las cenizas. Ahora vamos con el polvo, ¿ok? Vamos con el polvo. Aquí tenemos, polvo eres y al polvo volverás. En el rito el sacerdote impone la ceniza en la frente.
en forma de cruz, diciendo, polvo eres y en polvo te convertirás, o arrepiéntete y cree en el Evangelio. El simbolismo, según ellos, representa la fragilidad humana, la humildad y un llamado sincero a la conversión y a la penitencia. Recuerdo escuchar en mis tiempos, y yo comenzaba a tratar de entender estas cosas, el símbolo estaba muy asociado a bajarnos la caña, a bajarnos el orgullo, el ego, porque pues no somos nada, ¿no? ¿Sí? Somos polvo y salimos del polvo y del polvo volvemos, ¿no? Es una forma de minimizar nuestro orgullo, digámoslo así. Pero detrás de lo que pareciera ser algo positivo, ¿no? Porque pues esos egos que se nos inflan de vez en cuando hay bueno desinflarlos, ¿no? Pinchándolos. Pero esto tiene más sentido que simplemente eso tan bonito que se dice. Vamos a leer de dónde sale esto. El Génesis 3:9 lo dice. Leámoslo. Entonces Jehová Elohim, no Dios, Jehová Elohim dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Es que la frase, amigos de Descubriendo, la frase es dicha, es expresada, está en un marco de castigo de Jehová hacia el Adán, hacia la humanidad. Todo por haber probado del fruto del conocimiento. Eso es importante tenerlo muy en cuenta para que veamos que no tiene nada que ver con las relaciones que en la modernidad se quiere hacer de este símbolo. Polvo eres y al polvo volverás es una especie de desprecio que expresó Yahvé sobre el Adán luego de que éste probara del fruto del conocimiento. Tengamos en cuenta que el Elohim Yahvé fue el que negó la posibilidad de que el hombre probara del conocimiento, del pensamiento posterior iluminado, como nos ilustra el libro secreto de Juan. Así, entendemos que la desobediencia que la humanidad tuvo contra esta entidad demoníaca, él la trata de despreciar de la siguiente manera. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Es decir, es una especie, si ustedes lo entienden en el contexto, ¿no? Si ustedes creen que esto lo dijo el Dios Supremo, no va a tener el sentido de lo que estamos hablando acá. Si ya usted ha investigado y superado el conocimiento de que Yahvé no es el Dios universal, entonces este contexto, estas palabras tienen una connotación no de bajar un ego o para que te arrepientas y sigas los caminos del Señor, como nos dicen hoy. No. Esto tiene un sentido de pisotear a la humanidad, de manipularla y pisotearla para que no sepa quién es, para no reconocer su verdadera identidad. Cuando nos dice, polvo eres y al polvo volverás. Y recuerde que ese polvo es mencionado en otro versículo de otra manera. ¿Cómo? Véanlo aquí. Encontramos en Génesis una presentación sobre la creación del hombre. En esta se ilustra la aparición de una creación y una formación humana que se contraponen en su esencia. Veamos. La primera cita que tenemos que estudiar está en Génesis 1:27. Ahí se dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es la cita que habitualmente se utiliza para asociar que nuestro origen es anterior a lo que hizo Yahvé al caer al planeta Tierra, siendo Yahvé o Jehová uno de los seres caídos, de los Elohim que cayeron, implantándose o haciéndose pasar por Dios. Cuando ya llegan, aparece otra narración en el Génesis. Ya este es el 2:7. Si usted lo lee, van a encontrar lo siguiente. Entonces Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, el polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Estas dos citas están enmarcando grandes diferencias. La primera habla de un origen incluso no terrestre, sino estelar de la humanidad, varón y hembra, como ocurrió, y de la descendencia de la cual venimos como seres humanos de la creación. Y la segunda habla de una situación ya en el planeta Tierra. Jehová forma. Formar no es crear. Jehová forma al hombre del polvo de la tierra, del barro,
¿Qué significa este código? Que Jehová, a su caída al planeta Tierra, intenta negarle al ser humano la verdadera conexión con su origen universal y lo sume a una condición de materialismo puro. Lo hunde, como dice el libro secreto de Juan, en las dimensiones más profundas de la materia. Y aquí es donde se entiende el polvo de la tierra. O sea, te quiero, en este proceso de invasión, reducir desde el origen que tienes, un origen estelar, a que eres simplemente un hombre material, hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, cuando el cura dice, polvo eres y al polvo volverás, es una frase expresada por un programa de manipulación en el planeta Tierra para desprestigiar el origen estelar de la raza humana. Y al desprestigiarlo, sumirlo, resumirlo al mundo más bajo de la materia y la manipulación. Y eso es lo que significa el polvo de la tierra, o barro, también se puede entender, porque pues usted en las narraciones también encuentra el símbolo del el hombre fue creado del barro, ¿no? Polvo y barro de la tierra. Y hay otro símbolo muy interesante que es mencionado en Daniel. Daniel habla de una gran imagen que soñó Nabucodonosor, cabeza de oro, pechos de plata, vientres de bronce, vientres y muslos de bronce, piernas de hierro y escuchen bien, los pies son de hierro y barro cocido. Por mucho tiempo hemos interpretado solamente esta imagen como poderes que gobernarían al final. Cabeza de oro, poder económico, pechos de plata, religiones y filosofías, vientres y muslos de bronce, sería el poder político, y las piernas de hierro vendría representando el poder militar. Y por último, los pies de barro y hierro, donde está estructurada la imagen, serían la mentira y la manipulación de ese sistema. Sin embargo, esto podría tener otra connotación, un tanto interesante. Si yo les pido que recuerden cómo se menciona la expansión de la creación en el Apocrifón de Juan, este libro de Nag Hammadi, ustedes van a encontrar 4 estrellas o humanidades. La primera, dorada, oro, Armosel. La segunda, vamos a ir colocándola acá. La segunda, de plata, Oroyel. La tercera, de bronce, Daivitai. Y la cuarta, el Elet de hierro. Exactamente, el libro secreto de Juan utiliza 4 metales, simbólicamente hablando, para referirse a las jerarquías de la creación. Hermosel, la edad dorada, Oroyel de plata, la Vitae de bronce y el Elet de hierro. En el Elet dice el libro secreto de Juan que en su último reino, Sofía, se presenta el caos y se aborta la oscuridad. Se aborta una raza de degenerados. Se aborta el código reptiliano, el código dinoide, el código de grises, que fueron los que cayeron acá. Así que esa quinta raza, que es los pies de hierro y barro cocido. Hierro y barro cocido. Recuerden que las piernas son de hierro. Desciende del hierro, la cuarta raza, el Elet, y nace la rebelión estelar, la quinta raza. Esa quinta raza, amigos oyentes, barro. Cuando le dicen al Adán, polvo eres y al polvo lo verás, lo que les está diciendo realmente Yahvé es que lo que pretende esta invasión es que el ser humano quede igualado en esencia a lo que es la rebelión. Y para que esto suceda, debe negársele su origen estelar. Debe desconectársele de los principios originales de donde viene su espíritu, de donde vienen las moléculas y partículas de su cuerpo físico material. Y profundizándolo en el reino más abajo, como ustedes lo ven ahí,
al reino más inferior de la materia, la quinta raza de barro y hierro. Entonces, miren cómo todo está ligado a una simbología que se camufla hoy en el catolicismo. Lastimosamente las personas no tienen idea de esto, porque pues confían en lo que dice la Iglesia Católica, pero esto tiene unos orígenes en la tradición judía, y la tradición judía tiene unos orígenes en el Elohim Yahvé, y el Elohim Yahvé es uno de los seres caídos de la cuarta o de la quinta raza de barro y hierro. Cuando llegan aquí dicen, forman al hombre del polvo de la tierra, quieren tomar la esencia del Adán y subyugarla a la parte más inferior de la materia. ¿Y cómo se hace eso? Pues llenándolo de excesos, haciendo que coma de la amargura, de la preñez, de la lujuria, de los excesos. Hace que su pensamiento no tenga la capacidad de discernir el bien o el mal. Ralentiza las mentes, este programa de cada humano en el planeta Tierra. Y esa es la lucha. Pero, ¿cuál es el efecto? El efecto, amigos oyentes, es que la humanidad, al repetir estas frases, estas palabras, está quedándose corta en entender su origen, en entender quién es, en entender de dónde viene. Y solamente considera su existencia corporal en la materia. Del polvo vienes, de la tierra, y al polvo volverás. Es decir, tú en esencia eres tu cuerpo, nada más. No tienes una trascendencia más allá de tu cuerpo físico y de las necesidades que ese cuerpo tiene. Pero si supieses que eres más que eso, seguramente no te dejarás sumir o resumir o gobernar por lo que estos Elohim plantearon en el planeta Tierra. Entonces, la condición en la que llega el ser humano a colocarse las cenizas el miércoles es precedido por 4 días de carnaval, que ahí es donde se representa el exceso. ¿En dónde? En la carne, la satisfacción de los deseos de la carne, unos deseos temporales. Entonces, todo eso está enmarcado. Los carnavales significarían esto, cuando usted vive eso con todo el desenfreno, ¿no? Aquí hay una frase que dice, el que lo vive es el que lo goza. Si usted se mete en la película y se desborda, bueno, ahí está la para usted. Entonces, no quiero hacer el análisis solamente de los carnavales, porque si usted vive, por ejemplo, en Manizales, o vive en Colombia, vive en Medellín, allá no se celebran carnavales, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los excesos que habitualmente el ser humano, es un programa en el que solamente se le enseñó la inmediatez de su existencia. Nadie es eterno en el mundo, si no aprovechas ahora, te fregaste. Y eso genera unos comportamientos que en ocasiones nos arrepentimos. Viene el miércoles de ceniza, nos ponen la ceniza y nos dicen polvo eres y el polvo te convertirás. Y ahí se refuerza la idea de que pues, no eres nadie, prácticamente pues tú tienes que depender del perdón de la iglesia, de Jesucristo entre comillas, porque eres un pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entonces, quien cree tener un origen tan bajo, o sea, sería su origen, su identidad es conforme a ese origen, bajo. Y su propósito de existencia igual será a su identidad y a su origen. Bajo siempre. No se exalta, no se destaca el origen real de la humanidad. Ahora, ¿quién nos recuerda ese verdadero, aquí lo tengo, ese verdadero origen estelar del mundo? Hay una frase contundente que a mí particularmente me llena mucho. Esto surgió del contacto pleyadino. Y este contacto pleyadino le enseñó a los hombres del planeta Tierra lo siguiente. Vosotros estáis hechos con partes de las estrellas y del infinito, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. ¿Estáis dónde? En el polvo, en la tierra, en el barro. Estás movido, estás conducido por una ideología, por una filosofía, por una religión que no te recuerda tu origen estelar, sino que te recuerda tu origen pecador. Y que siendo tu origen pecador, pues tienes que arrepentirte utilizando las herramientas que ellos mismos te otorgan para lograr esa, entre comillas, redención. Pero ¿qué ocurre después? Vuelve y pecas, porque todos los años se da el rito. Entonces se cumple
peca y reza y empatarás. Si peca y reza y empatas. No salimos del barro, no salimos del polvo, siempre estamos ahí. Jesús lo dijo de otra manera. ¿Se acuerdan con la samaritana? Ella le decía, tus padres tomaron de este pozo y siempre han tenido sed. El pozo de Jacob. De ahí se alimentaron tus abuelos, pero cada vez que tú vienes aquí siempre vas a tener sed. Mas el agua que yo te daré saltará para vida eterna. No está hablando Jesús porque no va a dar un agua, está hablando el Cristo, una simbolociencia que nos llama a comer de nuestra verdadera identidad para no volver a tener sed. Comer de aquello que nos acerque más a nuestro verdadero origen. Nuestro verdadero origen no es la limitancia del barro, del polvo, de la ceniza, del miedo, del luto, de la muerte, del error. No, ese no es nuestro origen. Vosotros estáis hechos por partes o con partes de las estrellas y del infinito, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Es la lucha entre reconocer el origen estelar, que está grabado en cada célula, entre comillas, del espíritu, entre comillas lo digo, en cada partícula, frecuencia y oración del espíritu, del alma creacional, pero también tu cuerpo hace parte de esa maravilla de la creación. No desprecies la materia porque te dijeron que Yaldabaoth, o el primer gobernante, o el demiurgo es el padre de ella. No, no, no. Equivocados están quienes creen que la materia pudo haber sido gestada por una distorsión en la creación. La creación, la distorsión de la creación no crea, malforma, que es diferente. No crea, malforma. De hecho, el Génesis 7 lo dice. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Polvo, lo forma, lo moldea con su planteamiento engañoso, con sus enseñanzas, como la escucharon ahorita, de venganzas, de crímenes, de violación y todo esto. Moldea el pensamiento, la psiquis humana hacia el pecado. Y como pecas, entonces tienes que venir a mí a entregarme tu diezmo, tu ofrenda, tu sacrificio, todo lo que el cristiano y la gente creyente hace para tener el favor de Dios en su arrepentimiento. En consecuencia, amigos de Descubriendo, si tenemos clara la diferencia que he planteado y que la pongo a su consideración, no es una verdad absoluta, usted simplemente lo toma, hace su análisis comparativo y saca sus propias conclusiones, incluso añadiendo lo que ya usted también sabe. Si usted analiza esto, entonces podemos llegar a un planteamiento y a una conclusión, y es la siguiente. Nosotros los seres humanos estamos luchando para lograr encontrar ese verdadero origen estelar, desechando la falsa identidad que nos han vendido por filosofías, religiones, etcétera, etcétera, y que nosotros hemos grabado como una verdad cada vez que decimos, al polvo vienes y el polvo volverás. No somos una miércoles. Tal vez esa frase echa por tierra la grandeza y el señorío que hay en nuestro interno. Y el comportamiento de un ser humano que entiende su legado interior irá dirigido a cuidarlo, a potenciarlo, a mejorarlo, a crecer en él, y no lo contrario. Pero todo dependerá de que podamos identificar nuestro verdadero origen. Usted debe estar sujeto a las cenizas, al luto, a la muerte, al miedo del Elohim, el miedo a Dios, como le llaman hoy, porque el término original es Elohim, el miedo a Dios, el que me arrodilla, el que le doy, para que Él me perdone. No funciona así. Lo planteó Juan de una manera muy sencilla. Juan lo planteó muy sencillo, ¿no? Juan habló de tres fases que tenemos que practicar con inteligencia, sin fanatismo. En esto el fanatismo es un obstáculo. Lo primero es reconocer nuestros errores. Por ahí dicen arrepentimiento del pecado. No, eso es lo mismo de acá, es lo mismo religioso. Es reconocer el error. Por allá le dicen arrepentimiento. Pero para que no suene religioso, vamos a llamarle reconocer nuestros errores. Reconocer a nuestros errores significa tener conocimiento de causa de ellos. ¿Sí?
El reconocimiento del error tiene que ir acompañado de un reconocimiento de causa. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué tengo esta debilidad? Conocimiento de causa. Y aquí hay que hacer un ejercicio muy interesante, porque el planteamiento invita a conocerte, a entrar al salón de los espejos, símbolo que se habló por parte de nuestros ancestros. Mirarse por dentro, con la humildad de reconocer el error y que lo está originando. Detectado, y ese paso merece todo el empeño. Detectado esto, viene la segunda parte, y es plantear un plan de acción diaria después del reconocimiento que corrija el error, Juan le llamó eso enderezar la senda. Enderezar la senda es que si has torcido por acá, hagas un plan de acción. Acción, aquí no es querer, porque el querer es el primero. El primer paso sí es interiorizar, pensar, conocerse, conocer las causas del error. Ahí eso es quietud. Eso es quietud, reconocimiento interior. La segunda parte ya es acción. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a evitar esto, es hacer. Y el tercer paso es el fruto del reconocimiento y la aplicación constante para corregir. Se va a ver el resultado. Eso se llama trabajo interior. Entonces aquí no hay ni castigo de Dios, aquí no tienes que presentar ningún sacrificio, ni ningún diezmo, ni ninguna pelando rodillas, no. Aquí es reconocerlo, trabajar y dar el fruto. Y como todo en la vida del ser humano está sujeto a la ley de causa y efecto, los efectos que hemos generado por el error nos duelen. ¿Sí? Nuestros errores generan efectos que nos duelen y no son castigo de Dios, son consecuencia de nuestros pensamientos, nuestras emociones y de nuestros actos. Pero cuando hacemos la corrección, dejamos atrás el error, entonces igual se aplica la ley de causa y efecto. Entonces, cuando transformo, la causa es transformar, el efecto será placentero, el efecto será regocijo, el efecto será renacimiento. Y el hombre comerá. Y ahí es donde se viene lo que Jesús dice, ¿no? Y si comes de esto, no vas a tener. Entonces, si comes de eso mismo que estás sintiendo, entonces el ciclo se recrea y se recrea. Tú mismo te vas recreando. ¿Por qué? Porque aprendes que la corrección, que la transformación tiene consecuencias positivas. Querrás más de eso y lo querrás hacer más. Entonces sales del círculo vicioso del hombre del polvo de la tierra, del polvo que volverás, de tu origen pecador, de las cenizas, de que tienes que diezmar, de que tienes que hacer, porque hay muchas personas que hacen esto, ¿no? En estos días de Cuaresma y toda esta cosa, hacen, ¿cómo le llaman eso, hombre? Hacen como promesas, ¿no? Esto tiene un nombre. Sí, hacen unas promesas que yo voy a hacer esto si tú me ayudas a no sé qué. Una especie de tratos ahí con Dios, que Dios no tiene nada que ver con eso. Solo la creencia y la locura. Pero si hacemos un trabajo realmente honesto en nuestra transformación, hacemos del polvo y la tierra, como dicen los pleyadinos. Convertimos esto en esencia de estrellas y del infinito. Ya no comiendo barro y polvo, ¿no? Sino estrellas y el infinito. O sea, nuestra mirada dejará de estar apuntando hacia abajo, hacia la tierra, hacia el polvo, y estará mirando hacia el infinito y las estrellas. El símbolo más cercano a esto es el unicornio, ¿no? El unicornio siempre es un blanco corcel con un único cuerno que apunta siempre hacia arriba, hacia la perfección. Nunca se alimenta de lo que está abajo el unicornio, siempre se alimenta de las hojas, porque su mirada siempre estará hacia el infinito. Blanco corcel, el hombre que hace la transformación desde su interno. Combatir los excesos, pero sin fanatismo. Lo que usted considere que está produciendo desequilibrios en su diario vivir, eso hay que ir mochándolo. Eso hay que ir haciendo un trabajo de aplicación.
un ejemplo sencillo aquí, ¿no? Como para animar nada más. Hombre, yo tengo una debilidad por el trago, yo no puedo ver un trago y tal. Entonces yo hago ese reconocimiento, ¿no? Y entonces, conocimiento de causa. Entonces me doy cuenta que es que yo cuando salgo de trabajar me encuentro con un amigo que es el que siempre me lleva y tal. Conocimiento de causa. Esta amistad no me sirve, compadre. Porque esta amistad siempre me está sonsacando y tal. Conocimiento de causa. Plan de acción. Si salía por acá, salgo por allá. Cosas, es que estoy haciendo cosas pendejas acá, pero para hacerme simplemente entender. Y luego, en ese proceso constante y consciente, donde la constancia, porque no es del día un día para otro, la constancia hace el milagro, entonces vamos transformándonos. Y elevándonos a la frase esta tan hermosa que dice, vosotros estáis hechos con partes de las estrellas y del infinito, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Y cada día como hoy nos hacen que estemos más dormidos y más dormidos, creyendo que estamos cerca de Dios. Lastimosamente no. Bueno amigos, esta ha sido la investigación, la propuesta, el análisis, la reflexión, por supuesto, porque todo conocimiento descubierto debe llevarnos a una reflexión, a una interiorización, porque tal situación es la que al final el ser humano debe lograr. Hermes decía en una frase que nunca se me olvida y siempre trato de tenerla muy presente. Le decía a su hijo Tat que el final de lo que nosotros buscamos al buscar es el bien. Y el bien es lo que la gente le llama a Dios, el bien en la creación. Y dice, el bien es tan grande, tan universal, tan infinito, pero para el ser humano parece tener un principio, un comienzo. Y el principio del bien, dice Hermes, es el conocimiento. El principio, no el final. El principio. Porque el final es llegar al bien. Entonces, si usted busca conocimientos, no es el final lo que usted está buscando. Ese es un camino, ese es el inicio que le va abriendo paso a paso lo que yo llamo aquí el camino a la real esencia de la verdad. La transformación interior. El bien. Transformarnos. Bueno, voy a leer ahora algunos de sus mensajes rápidamente. Saludamos aquí a Santiago Vega. Excelente interpretación. Gracias por ser tan claro en tus reflexiones. Gracias. Miguel González dice, sí, yo de niño también me froté y salió mugre y nunca lo volví a hacer porque me dio miedo de desmoronarme, de erosionarme, algo así. También Ángela Mejía dice, el que se sienta como polvo o barro es porque no ha reconocido su divinidad luz interior. Por eso las religiones hacen sentir al ser humano lo peor por ser pecador. Claro, porque esa condición crea sumisión, porque es como si estás sucio, ¿dónde tienes que ir? ¿Dónde te lavan? Si tienes un automóvil, ¿dónde lavan el automóvil? Si te hacen sentir que estás así, pues tienes que ir donde te lavan, a las iglesias. Y ahí no, que Dios, que Jesucristo, que tal la cosa, pero de ahí estás pegado. Ana García dice, hola a todos, yo sí llegué a creer que era polvo. Cuando me bañaba salía mugre hasta que entendí, qué ingenua. Fíjate, todo lo que hace el dogma en la mente. ¿Eh? Por eso les decía, esas frases, aunque ustedes no lo crean, han dejado mucha huella en la humanidad. Por eso no tomamos el poder. Rosa Velázquez, hola, buenas noches, Neil, gracias por compartir atentamente desde Nicaragua. Mary Ecuador, buenas noches. También Miguel González dice, y por eso justo es que más se entregan a los vicios y al abandono, vivir la juventud con desenfreno, que la vida es una sola, y están en condenación, condenando al alma. Ahora, fíjense, hay otra cosa importante. La frase, y esto se me olvidó decirlo, la frase también deja como la sensación de polvo eres y el polvo te convertirás. O sea, tú eres desechable, ¿no? No te enseñan que tú eres un espíritu encarnante, que tu espíritu es el que representa la vida real, más tu cuerpo no. No porque no sirva el cuerpo, no. Porque el cuerpo es la oportunidad de vivir etapas en cada encarnación que permitan la elevación. Entonces somos mucho más que eso, porque hay un proceso de encarnaciones. Omaira Quintero dice, Neil, yo antes era muy dada a criticar,
me he estado educando en eso y ya hasta mis pensamientos han cambiado por pensamientos positivos hacia los demás. Ese es el Salón de los Espejos, lo que le decía, reconocer el error a partir del, apúntelo, conocimiento de causa. ¿Qué lo está originando? ¿De dónde viene? ¿Dónde está la cuestión que le da origen a eso? También John Henry nos dice, la verdad nos hará libres. Pedro López dice, busca al Cristo en tu interior y de seguro que allí lo encontrarás. Claudia también nos dice, hola, saludos, aprendiendo. María Velade dice, del polvo eres y al polvo volverás. Se refiere a las civilizaciones que torcieron sus caminos por el camino de la vida. Sí. También saludamos a Gustavo Piedraíta. Gustavo Piedraíta, buenas noches. Neil, gracias por la aclaración. María Elena nos dice, excelente reflexión, muchas gracias. Uva dice, gracias Neil, muy bueno. El video impresionante, yo me quedo luego en diferido para verlo. Ok, Gerardo Chávez también está diciéndonos, excelente la explicación e investigación. Y con eso ya me despido, pero antes les voy a pedir un gran favor, que me regalen un like, si les pareció interesante el programa. ¿Sí? Les será muy fácil devolverlo si les gustó. Devuelvo con un me gusta y un like muy, muy chévere. Y si no le gustó, pues el dislike también, no hay problema. Las reacciones cuentan porque de eso se trata, de que ustedes puedan reaccionar al video, incluso con comentarios, para que YouTube nos lo pueda recomendar. Le dejo acá en pantalla también nuestros canales alternos si los quieren conocer. Planeta Conciencia, Visión Noticiosa y Drinen Camping. El código de QR es para que se puedan sumar escaneándolo al grupo en WhatsApp que tenemos donde mostramos todos nuestros contenidos. Muchísimas gracias, volvemos mañana. Recuerden que estamos de lunes a viernes en vivo a las 8 de la noche y comparten estos contenidos en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Chao, chao. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.